Pues nuevamente muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy damos inicio a la última conferencia de este ciclo de videoconferencias de desarrollo sustentable en los currícula del Instituto Politécnico Nacional, que es, bueno, es una acción que la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad está ofreciendo con el propósito de respaldar los trabajos que la Secretaría de Investigación y Posgrado y la Secretaría Académica por conducto de sus direcciones y sus áreas de rediseño curricular, bueno, pues conducen, ¿no? Para fortalecer estos trabajos de rediseño del currículum con la idea de incorporar, favorecer la incorporación de los principios del desarrollo sustentable en estos contenidos. Y bueno, pues la sesión del día de hoy nuevamente a cargo del maestro Octavio Sergio Santamaría Gallegos, que él es el especialista en desarrollo sustentable y currículum integrante de esta coordinación para la sustentabilidad, pues dará con el título Formación Tecnológico-Ambiental para la Sustentabilidad. Y bueno, pues Octavio, muchas gracias, bienvenido nuevamente a esta tu sesión. Y bueno, pues damos paso a la intervención que puedas compartirnos. Les rogamos que puedan ir haciendo, formulando sus preguntas o sus posibles intervenciones para que una vez que concluya esta participación del maestro Santa María puedan todos pues aprovechar, ¿no? Y poder hacer un intercambio de reflexiones, un intercambio de opiniones, de preguntas. Bueno, pues pues adelante, Octavio, sin más, y a quienes sí están integrándose, por favor, les agradecemos se registren en el enlace que está en el chat de esta sesión. Gracias, Octavio, Bueno, adelante. buenos días, profesoras, buenos días, profesores. Un gusto volvernos a encontrar en este intercambio de ideas. Nuevamente me voy a apoyar en una presentación que originalmente la hemos denominado Fortas, con tres temas fundamentales, que son un poquito hablar de currículum, sin que la presentación sea estrictamente sobre teoría curricular. Y sí, para darle un poco más de peso a las cuestiones que hemos pensado en la coordinación politécnica en relación a cómo fortalecer la inserción del desarrollo sustentable en los currícula. Entonces, voy a iniciar, como en otras ocasiones he comentado, eh, es una síntesis de algunos de los contenidos que, que proponemos en el diplomado, Formación Tecnológico-Ambiental para la Sustentabilidad. La hemos enriquecido a lo largo de los años con algunas otras ideas. Y desde luego que después de escuchar sus participaciones, después de escuchar algunas de las inquietudes que tienen, pues obviamente he tenido que hacer una especie de rediseño de mi presentación, y debo confesarles que me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo porque a lo largo de los años pues hemos acumulado información que luego es muy difícil llegar a resúmenes o a ideas más concretas. Bueno, pero hicimos el esfuerzo. Entonces, voy a comentar una primera parte que es como una recapitulación. Algunas de las diapositivas solamente las comentaré sin entrar en la lectura, y aquellas que considero que son ideas importantes, pues haré una lectura del texto de la diapositiva. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar la sesión del día de hoy. Espero ya esté en pantalla, se esté viendo. Sí, se ve bien, Octavio. Adelante. Bueno, iniciamos. Desde luego forma parte de esta tercera sesión, forma parte del ciclo de conferencias relacionadas con el desarrollo sustentable en la formación tecnológica. Y es una experiencia que hemos venido acumulado a lo largo de ya casi, pues más de 10 años, ¿no? Más que casi, más de 10 años. Bueno, entonces el intento de esta presentación es, sí, llegar a comentar qué hemos pensado acerca de la formación tecnológico-ambiental para la sustentabilidad desde la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, y para ello un breve recorrido, que ya lo tocamos la vez pasada, algo sobre las profesiones, el currículum, comentarles un estudio exploratorio que realizamos en 6 licenciaturas para ver el estado de la inserción del desarrollo sustentable en estas 6 carreras. Y es un estudio a nivel diagnóstico de tipo cualitativo,
e interpretativo, decimos, ¿no? Porque a la luz de algunos de los criterios de la sustentabilidad, si bien no están a veces explícitos, sí están contenidos en algunas de las ideas de los planes. Entonces, esta es la intención del día de hoy. Entonces, primero una recapitulación. Desde luego hemos hablado que la preocupación se convierte en ocupación sobre la problemática del medio ambiente, y esto tiene toda una historia, prácticamente desde la conferencia de Estocolmo del medio humano, y pasando por, obviamente, la conferencia de la Cumbre Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Río, la cumbre de Johannesburgo, y desde luego la importancia que tienen ahora los objetivos del desarrollo sustentable como una visión de futuro de lo que debe de ser este desarrollo. Y desde luego, pues cómo el saber ha estado muy activo, ¿no? Como parte de la fundamentación tanto de las críticas como de las propuestas para caminar hacia el desarrollo sustentable. Y en los últimos años no solamente han surgido la idea de las ciencias de la sostenibilidad, sino ahora está cobrando fuerza el asunto de las ciencias de la complejidad, que de la complejidad pues se viene hablando justamente de manera paralela desde los 60 en términos de lo que representa la problemática ambiental. Desde luego no quiero dejar pasar que en la ley reglamentaria existe un concepto en prácticamente como lo describo aquí, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo tercero, fracción sexta, perdón, décimo primera, expone lo que se entiende por desarrollo sustentable. Y lo pongo en color rojo porque quiero destacar esta idea de sustentable, porque es la manera en que está expresado en la ley reglamentaria. Y en términos de, como lo encontramos en la mayor parte de la literatura como sostenible, el significado profundo, el concepto, pues está dado por esta construcción que se hace en la ley reglamentaria sobre medio ambiente. Entonces lo califica como un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, este es lo que rige en materia de desarrollo sustentable en el país, porque es lo que está en la ley reglamentaria. Desde luego, en términos de debates académicos, pues ahí hay más libertad en torno a las ideas y no necesariamente se apega uno a los conceptos de las leyes reglamentarias, pero sí, cuando esto forma parte de un discurso oficial, creo que es importante tener en cuenta el concepto. Luego, desde luego, hicimos una reflexión sobre la tecnología. Y ya habíamos dicho que los griegos fueron los que dejaron una amplia reflexión, tanto filosófica como desde otras perspectivas, de lo que está, digamos, en la base de lo que después del desarrollo de la ciencia moderna denominamos como tecnología, ¿no? Y me parece importante destacar esto porque la o la técnica la definían como el poder, habilidad y la virtud intelectual para hacer un artefacto, y se referían a la ordenación de medios por reglas racionales. Y es interesante porque cuando estamos hablando de medios, estamos hablando de un conjunto de acciones. Y decíamos, la esencia de una técnica son acciones estratégicas, instrumentales y de control, que las definimos en su momento. Y es un elemento importante porque la formación debe de tomar estos niveles, digamos, del propio proceso de desarrollo de las técnicas y de la tecnología como campo de estudio. Bueno, y también insistimos en que hay una amplia literatura en relación, pues no solamente a una reflexión filosófica desde una perspectiva ingenieril, humanística, sino desde otras perspectivas. El siglo pasado y finales del siglo XVIII, una explosión sobre una reflexión sobre lo que es la tecnología desde distintas perspectivas, ¿no? Y entonces, pues hay enfoques históricos, antropológicos, sociológicos, en fin, económicos, pues la tecnología, la economía la ve como un factor de la producción, y ahí hay una reflexión también muy amplia. Nosotros llegamos a la construcción de un concepto después de la revisión de literatura, que por paradójico que parezca, la tecnología es una ciencia de la invención e innovación de procesos, productos y servicios para el desarrollo.
y en la literatura misma la califican como la ciencia de las profesiones. Entonces, la ciencia de la invención e innovación de nuevas prácticas profesionales, si la queremos matizar desde nuestra perspectiva, ¿no? Y para la utilidad que tienen estas reflexiones. Desde luego hemos dicho que la tecnología es un término que se acuña prácticamente a finales del siglo XIX, pero que muchos de los desarrollos tecnológicos ahora enriquecidos por la perspectiva científica, pues tienen sus orígenes en ausencia de este concepto moderno de ciencia. Y desde luego que están entre las prácticas que ahora, por ejemplo, pertenecen a la agronomía, está la agricultura, el urbanismo y la vivienda, los ingenieros arquitectos, desde luego está desde la invención de la rueda y luego el desarrollo histórico de los vehículos hasta los actuales sistemas automotrices y la tendencia obviamente hacia una movilidad que esté sustentada en energías limpias. Bueno, entonces se puede decir que estas técnicas antecedieron al concepto moderno de ciencia. Incluso se dice que el propio gobierno y sus instituciones son una delegación de las capacidades humanas. Y obviamente los niveles de complejidad que tienen los gobiernos actuales, pues son producto de las ciencias sociales, ciencias, incluso del impacto de las ciencias naturales y en fin. Pero también hablamos de que hay ciencias producto de la reflexión sobre las técnicas y los ejemplos clásicos es el desarrollo de la termodinámica a partir de la reflexión sobre la máquina a vapor. Luego hay un concepto muy utilizado y es una de las concepciones incluso más amplias de tecnología en la actualidad. Se dice que la tecnología es ciencia aplicada. Y un ejemplo paradigmático pues es el descubrimiento de la radioactividad, el descubrimiento de sus usos y posteriormente la aplicación de la radioactividad en otros campos, como es el campo de la biotecnología, en donde hubo desde la cristalografía de rayos X para conocer la estructura molecular que llevó pues a la síntesis artificial de, por ejemplo, de la insulina y de otras moléculas importantes. Incluso fue fundamental para conocer la estructura del ADN, de los ácidos nucleicos, por decir así, ¿no? Donde está depositada la información de la herencia. Bueno, entonces esto también es muy importante tomarlo en cuenta porque tanto la tecnología como el concepto, como las profesiones, como tecnologías, tienen toda una historia algunas de ellas están obviamente construidas en ausencia del concepto moderno de ciencia. Desde luego nos parece un concepto fundamental, una idea fundamental, la visión amplia de tecnología, y para ello decimos, no solamente es la visión instrumental la que debe de estar de por medio en la formación, sino desde luego la parte organizativa que implica la planificación y gestión, la parte ideológico-cultural que nos parece un aspecto muy importante porque además no solamente es una visión de mundo o como quisiéramos que fuera el mundo desde la perspectiva ideológica, sino los valores que sustentan estas creencias, ¿no? Y la propia idea de progreso, que no es única. Desde luego no pasar por alto las dimensiones legales, sociales, financieras, moral de la tecnología. Y hay una serie de temas vinculados a la reflexión tecnológica, desde aspectos socioeconómicos, la propia gestión, la administración, la industria, las relaciones de poder y obviamente la tecnología y el desarrollo sustentable. De hecho, la tecnología, y esto es algo que seguramente lo puntualizamos en la conferencia anterior, la técnica y la tecnología son un componente fundamental de la cultura, ¿no? Y no como cultura material, como la califican a algunos, ¿no? Sino la técnica pues, el propio significado de los procesos tecnológicos y las implicaciones que tienen las propias relaciones sociales es algo fundamental que tiene que tomarse en cuenta. Entonces, la tecnología como un elemento fundamental de la cultura. Luego pasamos a destacar la relación entre la profesión, el currículum y su importancia que tiene para la elaboración de los planes de estudio. Desde luego, adelantamos estas ideas que el currículum nace en los Estados Unidos, sobre todo a principios del siglo XX,
con todas estas ideas que ya venían impactando la propia industrialización de los Estados Unidos, ¿no? Que fue uno de los últimos países que se incorporó a la industrialización, pero con vamos a decir, con el impacto que ha tenido, que tiene todavía en la actualidad. Entonces se habla de un pragmatismo como doctrina, hablar de eficientismo, progreso y democracia. Su base científica para los procesos educativos fue la psicología conductista, que hasta ese tiempo pues se conocía como una de las bases científicas fundamentales para, de alguna manera, planificar los procesos de formación profesional. Y obviamente la importancia que tiene la elaboración de un plan de estudios para la selección y organización de los contenidos y los procesos de aprendizaje. Igual hablamos que las profesiones pasan por un proceso de institucionalización que está sujeta fundamentalmente a tres aspectos, ¿no? Toda actividad profesional debe tener una aceptación social. Además, es un ámbito que se encuentra sometido a normas que emanan de los propios campos que forman parte de esas prácticas profesionales. Pueden ser incluso derivados de la propia base científica en la que se sustentan, pero también normas en su relación ya con el desempeño profesional en relación con la sociedad. Entonces, toda actividad que se institucionaliza se funda en los efectos producidos por la interacción y el intercambio social, se asocia a un proceso sucesivo de configuración y consolidación de patrones normativos, de modelos de organización y de esquemas reguladores. Y ahí los valores juegan un papel importante. Para su indagación es recomendable diversos planos de análisis, desde los agentes, los productos, las pautas, las condiciones sociales, y que estos aquí brevemente enunciados pues son elementos importantes cuando se estudia una profesión desde distintas perspectivas, ¿no? Bueno, entonces también decíamos que las profesiones tienen una historia, se han configurado a lo largo del tiempo, tienen un origen, poseen historia, trayectorias, tendencias y tienen un carácter prospectivo, pero siempre en interacción con el contexto social. Tanto las profesiones que se fueron incorporando ya desde finales de la Edad Media a las universidades y que luego se consideraron como profesiones liberales, hasta pues las profesiones académicas, ¿no?, más comunes en la actualidad en todas las instituciones de educación superior. Y aquí lo que estamos introduciendo en estos recuadros del lado izquierdo, como las vemos, es un concepto que viene de la teoría de sistemas complejos de Rolando García y nos habla de la interdefinibilidad de las prácticas profesionales entre la sociedad y la misma profesión. Desde otra perspectiva y también interesante, un sociólogo inglés nos habla de una doble hermenéutica, en el sentido de que en la medida que una profesión actúa en la sociedad y produce un efecto, ese efecto se produce también en objeto de conocimiento que retroalimenta el propio desarrollo de los campos en una espiral ascendente, ¿no? Entre el desarrollo de vamos a decir, en este caso, de las profesiones y el impacto en la sociedad. Desde luego, la profesión pasa por un proceso de institucionalización que se conoce como la profesionalización del campo, ¿no? Y entonces tiene las mismas características que la anterior. Y una característica de las profesiones es su complejidad en el tiempo, cómo se organizan las profesiones e incluso la especialización, que es parte de esta complejización. Y la especialización pues se da por diversos factores, ¿no? Entre ellos por la propia necesidad del campo o de las problemáticas que se enfrentan, o en fin, de los intereses incluso de grupo. En las últimas presentaciones no dejo de poner una flecha del tiempo, porque obviamente si estamos hablando de esta interdefinibilidad entre en este caso de la profesión y el contexto sociocultural, pues ha ido cambiando y podemos rastrearla desde la Edad Media, bueno, incluso desde los orígenes de las primeras civilizaciones. Edad Media, Renacimiento, Ilustración, Industrialización, era informada. En realidad estamos hablando de el modo de producción
industrial y ahora que tiende hacia la informalización de las formas de producción, y todo esto apunta hacia un desarrollo deseable, ahora caracterizado como desarrollo sustentable. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por profesión? Y estas son unas ideas de Pablo González Casanova. Nos dice que se constituye como medio de vida. En ella se realiza la persona humana, sus relaciones sociales y su identidad. La profesión se constituye en una práctica social permanente, siempre en correspondencia con la institución social de la que forma parte. Entonces, una profesión como medio y modo de vida pone en juego una constelación de técnicas relacionadas y entrelazadas según el campo profesional en cuestión. Esta constelación de técnicas se constituye en objeto de estudio, configurando con ello una práctica tecnológica. Y lo quise leer porque es aquí donde queremos hacer estos énfasis, sobre todo porque cuando hablamos de medio, el medio aquí lo debemos de entender como un conjunto de acciones, y esos conjuntos de acciones pues no es otra cosa sino una constelación de técnicas que se ponen en movimiento y que obviamente tienen mucho que ver con el modo de vida, no solo del profesionista, sino de donde se pone en práctica esas profesiones. Desde luego hay diversas construcciones conceptuales, como muchos de los términos que utilizamos, incluso en las ciencias naturales, ¿no? En las ciencias sociales, pues ahora yo me he tenido que acostumbrar a que hay una diversidad de posturas y a veces es necesario tomar parte de esas posturas que son más útiles para nuestras construcciones conceptuales y prácticas. Entonces también se entiende la profesión como área de conocimientos teórico-prácticos, definida como la categoría de personas especializadas capaces de aplicar la ciencia a la solución de problemas. Aunque en esta definición yo hago la crítica porque no solamente es el asunto de aplicar, porque esto también nos habla de lo que sucede muy comúnmente en muchas de las profesiones. Son otros los que construyen el conocimiento y cierto sector de los profesionales los que lo aplican. Ya no nos consideramos como productores de conocimientos. Y entonces cuando estamos haciendo énfasis de que debemos de ver a la tecnología como, perdón, a las profesiones como tecnologías, uno de los rasgos fundamentales es que las técnicas se convierten en objeto de conocimiento y eso implica, pues obviamente, el estudio permanente, el estudio de nuestra propia práctica profesional. Bueno, entonces la profesión incorpora conocimientos, habilidades, tradiciones y costumbres, así como prácticas que dependen del contexto económico, social y cultural en el que surge y se desarrolla. Bueno, tales componentes cambian tanto por efecto de las revoluciones tecnológicas y científicas, así como por los cambios políticos, económicos y culturales. Y esto es necesario puntualizarlo, ¿no? Porque hablábamos de esta espiral ascendente entre la interacción de una profesión con su entorno social. Y su entorno social, pues obviamente está impactado por estas revoluciones científicas y tecnológicas. En la conferencia anterior hablamos de un concepto de revolución tecnológica. Entonces, las profesiones son parte del proceso de producción, participan en el juego de intereses, en el debate ideológico e influyen en el cambio social. Bueno, y una de las rasgos fundamentales de esto que se dice, pues nos ayudan a definir perfiles profesionales, que son un insumo fundamental cuando se desarrolla un programa de estudios. Bueno, no quiero dejar de insistir, las profesiones como tecnologías. Y entonces algunas de las características y rasgos que nos hacen pensar en las profesiones como tecnología, sobre todo en el contexto de la educación tecnológica en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, los fenómenos de la naturaleza como los sociales representan el objeto sobre el que interviene la sociedad y del cual genera conocimientos, ya sea conceptos, teorías, los propios métodos de los diferentes campos del saber. Y esto es fundamental porque no solamente la naturaleza es el objeto de conocimiento, sino también los procesos sociales y dentro de los procesos sociales, los propios procesos productivos y, y quisiera yo decir, los objetos de conocimientos de las propias profesiones se convierten en objetos de conocimiento.
Bueno, se generan las herramientas intelectuales mediante las cuales reflexionamos sobre los hechos. Ambos fenómenos se retroalimentan en una espiral continua que pone en juego la utilidad social de los conocimientos. Ponen en juego una constelación de técnicas y sus fundamentos y se constituyen en objeto de estudio para el mejoramiento continuo de la práctica. Agrupan un conjunto de actividades sistematizadas que buscan la explicación objetiva y racional de los procesos y objetos en los que intervienen, tendentes a la mejora continua y en la atención de las necesidades y aspiraciones humanas. Pueden converger las ciencias naturales como sociales y las humanidades. Yo cambiaría el pueden con el deben y se fundamenta en la significación de los saberes. Cada profesión es un fenómeno particular y constitutivo del proceso productivo global que cumple criterios, que cumple ciertos objetivos del desarrollo. Bueno, un artículo de Teresa Pacheco nos habla no solamente de la conceptualización de los procesos de institucionalización y de los propios fenómenos asociados a la constitución de las profesiones, sino también nos da pistas pues para el estudio de las propias profesiones, que es algo fundamental también en todo proceso de rediseño o diseño curricular. Aún aquellas carreras emergentes no parten de la nada. Siempre hay una base a partir de la cual se construye. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Pues la formación histórica de los campos profesionales, las condiciones y fenómenos sociales, el orden institucional prevaleciente, cuál es el origen, trayectoria de las profesiones, los intereses y valores sociales en torno a la actividad, la estructura profesional, la cual permanece por acuerdo del grupo o cambia por la confrontación de puntos de vista e intereses, ¿no? Incluso al interés de las propias comunidades de profesionales. El impacto de las necesidades de producir conocimiento científico para su inmediata utilización en el terreno de la práctica. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención porque en la actual filosofía de la ciencia se hace una crítica muy fuerte, ¿no? Que es, vamos a llamarle a los investigadores de ciencia básica, son los que están produciendo el conocimiento, del cual luego echan mano los profesionales. Y justamente esa es la crítica que estamos haciendo. La generación de conocimientos tiene que ser un proceso paralelo a la propia práctica profesional. Bueno, el profesional como el producto social más acabado que condensa un conjunto de condiciones, procesos y prácticas sociales, articuladas tanto por la demanda social como por el campo de conocimientos. Entonces, el profesional también se convierte como un elemento de estudio. No hay que pasar, bueno, estas y otras ideas son fundamentales para el estudio de las profesiones. Aquí simplemente trato de hacer me encantan estas gráficas porque es un fenómeno, pues aquí da la apariencia de ascendente, pero no deja de ser un proceso de cambio continuo, ¿no? Ya lo mencionamos anteriormente con la flecha del tiempo. Y solamente destacar algunas de las características de estos procesos, ¿no? En la Edad Media es una educación más de tipo corporativa y estamental, de tipo aristocrático. Y muchas de las actividades profesionales pues se daban en el contexto de los gremios, de los grupos. Luego, cuando se cambia al periodo de la Ilustración, es una educación más de carácter humanista, se quita del centro a la religión y pone en el centro al ser humano, hay una ruptura del orden social y se dan nuevas formas de conocimiento, de ahí que cambien los procesos educacionales o educativos. En la Edad Moderna, ya con el industrialismo, a partir del maquinismo, por decirlo de alguna manera, pues una de las corrientes que surgen, sobre todo en Estados Unidos, es la gestión científica del trabajo, que tiene su impacto, como ya hemos dicho, en la constitución de toda una doctrina denominada pragmatismo. Pero aquí lo que hay que destacar es esto, ¿no? Que nuevamente estamos en un proceso ya desde mediados del siglo pasado, durante y luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde algunos autores como Pablo González Casanova nos habla de las nuevas ciencias y humanidades, que son fundamentales para el rediseño de los procesos educativos. Luego las ciencias ambientales, las ciencias de la sostenibilidad y, como les decía yo, hasta las ciencias de la complejidad, ¿no?
que son las que están apuntando a la construcción de este futuro. En la flecha del tiempo que pongo abajo, pues estoy hablando de cuáles son, digamos, los propósitos a grandes rasgos. En la Edad Media, dotar de perfección, luego dotar de valores para la inserción social de los individuos, un enfoque en el industrialismo para reproducir la cultura y para la eficiencia productiva, y finalmente preparar para el trabajo, y que creo que todavía estamos viviendo esta etapa de lo que predomina en los propósitos formativos. Bueno, para hablar de currículum hay que hablar de educación y hablando de educación, pues no solamente hay una finalidad, sino a lo largo de la teorización de la educación se habla fundamentalmente de estos tres aspectos. La educación como adaptación, que es una educación que reproduce las cualidades según el contexto social y cultural. La socialización, que habla de la inserción del individuo en la vida cultural del grupo, y el cambio cultural, que esto pues a partir de la pedagogía de Freire y de otros autores, pues ha tenido un auge esta perspectiva, ¿no? Y sí, tiene que ver con la herencia y construcción cultural, pero sobre todo a la construcción de nuevos saberes, de nuevo conocimiento, ¿no? Bueno, entonces la educación, según Alicia de Alba, conforma a los seres humanos como tales, su objetividad, su estilo y capacidad de objetivizar, eh, su, su identidad o identidades, posibilita el intercambio de bienes simbólicos de manera multidimensional y la producción de nuevos bienes simbólicos, ya sean conocimientos, valores, formas de vida, costumbres. Bueno, obviamente esto está muy en torno a lo que se ha desarrollado a partir básicamente de principios del siglo pasado. Estamos hablando del siglo XX, sobre todo con estos enfoques de eficientismo en todos los sentidos, no solamente en la producción, sino también incluso en la educación. Bueno, el currículum como teoría, así de manera muy sintética, como ideas fuerza, algunos se refieren a que tiene que ver con todo lo que pasa en la institución educativa, en la institución escolar. Autores como Jimeno Sacristán, pedagogo español, nos dice que es la cultura seleccionada a ser socializada, y un enfoque que le denomina como las nuevas perspectivas del currículum. Alicia de Alba se refiere a que es una síntesis de elementos culturales que conforman un proyecto político educativo, y que ese proyecto político educativo pues está ligado a un proyecto social general, diríamos a un proyecto de desarrollo. Entonces, como comentábamos, el campo del currículum, esta teoría se gesta en Estados Unidos desde finales del siglo XVIII, en el marco de la expansión del capitalismo. Se orienta a la elaboración de planes de estudio en una sociedad industrial, la producción en serie y la eficiente administración de la fábrica. Pensamiento ético-social, núcleo de una nueva teoría educativa del currículum que reemplazaron al humanismo heredero de la Ilustración y de la enciclopedia. Toda propuesta educativa emerge de condiciones sociales que la determinan. Estas son unas ideas tomadas de un trabajo de Ángel Díaz Barriga. Como decía, la teoría curricular todavía es un campo en construcción y hay muchas críticas a la perspectiva de estos orígenes de la teoría curricular. Entonces, estos modelos de la teoría curricular o corrientes teóricas ahora se identifican fundamentalmente en tres. En sus orígenes, la racionalidad tecnológica, que tiene por valores éticos es eficientista, tecnicista y productivista. Y obviamente la planeación se hace con base en las necesidades educativas, que luego dan lugar a objetivos conductuales. Y cuando se habla de necesidades educativas en este contexto es fundamentalmente la industria, la planta productiva, no es necesidades educativas con relación a la sociedad en general. De ahí que surge este enfoque crítico o reconceptualista, que es lo fundamental de esto, es el rechazo a enfoques tecnológicos y psicologistas, porque los planes de estudio, las profesiones, como hemos dicho,
son históricas, son flexibles, cambian con el tiempo, muchas veces son situados, sobre todo los procesos de aprendizaje, ¿no? Son situados y además pues están en permanente reconstrucción y se constituyen, por lo tanto, en procesos permanentes de investigación y experimentación. El maestro como agente de cambio. Desde luego están otros enfoques que vienen más sobre las teorías de investigadores destacados como Jean Piaget y su epistemología constructivista, Ausubel, Vygotsky, ¿no? Ausubel con la teoría educativa que tiene como fundamento el aprendizaje significativo, Vygotsky, psicólogo ruso, que tiene una fundamentación social sobre el proceso educativo. Todas estas corrientes, yo diría, todos estos enfoques se retroalimentan, ¿no? En muchos de los procesos educativos y de teorías que se orientan al estudio del currículum. Bueno, siguiendo con Alicia de Alba, nos dice que el currículum como práctica social, que tiene que ver con el currículum formal, el vivido y el oculto, que esto los maestros muy bien lo identifican, se convierte en objeto de conocimiento. Es decir, todavía no hay una teoría, una sola teoría y por lo tanto un saber ya consolidado, un cuerpo teórico, un cuerpo de conceptos, de conocimientos ya acabados. De hecho, ni en las ciencias naturales existe eso, mucho menos en la ciencia social y en las ciencias de la educación. Pero ¿cuál es la función social? Ya lo habíamos dicho, transmisión y reproducción de la cultura, resistencia y lucha social, que es el énfasis que le da Alicia de Alba, y de producción cultural, que están, cuando menos el primero y el tercero, muy en armonía con lo que decíamos en las funciones de la educación. Ella habla de un esbozo de la noción de currículum, precisamente porque todavía es vamos a llamarle un campo en construcción. Entonces, cuando se refiere a una síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa, pensada e impulsada por diversos sectores sociales, pues nos habla de una serie de características que tienen estos procesos. Yo quise enumerar en la siguiente lámina algunas de ellas, sin agotar desde luego lo que ella argumenta, que es una obra recomendable para que la revisen, de un libro que se llama Currículum, Crisis, Mito y Perspectivas, de Alicia de Alba, que ya tiene algunos años de su publicación, pero que estas ideas nos parecen fundamentales, sobre todo porque en las dinámicas de comentarios, preguntas, han surgido ideas relacionadas con esto. Bueno, entonces una propuesta político-educativa está ligada a proyectos sociales y podríamos decir al modelo de desarrollo. Y lo estamos viviendo incluso en la actualidad. Este giro que toma el humanismo mexicano, pues obviamente requiere de una orientación de la educación que apoye estas ideas. Y lo mismo hizo el neoliberalismo y otras formas de organización de la sociedad. Y por lo tanto hay intereses de grupo y sectores sociales y se da una lucha ideológica que da como resultado, dice, un arbitrario cultural. ¿Por qué? Porque no es una idea, una única idea para empezar, ¿no? Sino hay una confrontación, puntos de vista, matices en estas visiones. Desde luego hay intereses dominantes que ante esto se da una oposición o resistencia. Ello está de por medio, en ello está de por medio la función social de la educación y esto es importante. Por ahí me faltaron unos acentos. Es importante porque esto de la función social de la educación es un elemento fundamental en las discusiones para definir un plan de estudios. Bueno, desde luego se dan mecanismos de negociación y se pone de por medio el poder de los grupos, pero también el papel del Estado que equilibra y que en cierto sentido, cuando el Estado toma su papel fundamental, no solamente es un árbitro, sino que dicta, obviamente, las políticas educativas. Y bueno, también se refiere a los aspectos estructurales formales que tienen que ver con las disposiciones del Estado y la institución escolar, lo procesual práctico, que está determinado por el devenir de la propia institución y de cómo evolucionan las profesiones al interior de las propias profesiones.
Bueno, otro de los aspectos que quiero destacar de esta propuesta de Alicia de Alba es que ella, en términos de lo formativo, habla de esto que ella propone, los campos de conformación estructural curricular. Y esto me parece fundamental para comentarlos orientados al rediseño de los planes de estudio. Antes de esto, ella nos habla de eh, la determinación de los currículos. Y en la determinación de los currículos ella hace una distinción. Generalmente son los constructores de la palabra los que están determinando hacia dónde los planes de estudio. Y hace la observación, sobre todo en la educación superior, en que la comunidad educativa, los profesores en particular, las academias, se constituyan en los constructores de la palabra, se constituyan fundamentalmente en quiénes son los que van a construir los nuevos planes y programas de estudio y los que determinen los planes. Bueno, entonces ella propone que estos campos de conformación estructural curricular se trata de agrupamiento de elementos curriculares que pretenden propiciar determinado tipo de formación en los alumnos y orientar el proceso de transformación curricular. En conversaciones con la misma Alicia, hace la aclaración de que no se trata de áreas de formación, porque en el instituto están muy claramente definidas las áreas de formación, un área institucional, un área de científica básica, un área profesional y el área de integración. No se refiere fundamentalmente a este tipo de áreas de formación, sino se refiere a qué elementos deben de constituir, ya sea las unidades de aprendizaje o si están agrupados los contenidos por otros criterios, qué es lo que deben de tener muy presente, algunas más, algunas menos. En fin, entonces ella nos habla de un campo de conformación estructural curricular epistémico teórico. Y ella nos dice, aquí lo fundamental es distinguir entre la formación teórica y la formación epistemológica. ¿Qué diferencia hay en una y otra? Pues que en una asimilamos la teoría ya construida y en la otra aprendemos a pensar cómo se construyó y cómo podemos construir nuevos conocimientos. Entonces, lo interesante que nos dice es el qué pensar en el cómo pensar la realidad. Y esa es la característica fundamental de estos elementos que deben de contener los procesos formativos. Desde luego, el campo crítico social, que debe de formar sujetos capaces de comprenderse como producto y parte de la realidad histórico-social en la que viven y se desarrollan, capaces de comprender la complejidad de su propia cultura. Y obviamente cómo se va a insertar, al final de cuentas, su práctica profesional. Desde luego está el científico tecnológico, que incorpora los avances de la ciencia y los avances de la tecnología. Cuando yo recupero estos discursos, pues obviamente aquí hay una distinción conceptual entre ciencia y tecnología, pero en el fondo yo ya no reconozco esa diferencia, ¿no? Sino solamente los fines de una u otra denominación. Y finalmente nos habla de un campo de conformación estructural curricular, que es de incorporación de competencias profesionales. Y aquí sí, pues en la educación superior, en la formación profesional, pues debe de representar la integración de conocimientos expresados en las prácticas profesionales, ¿no? Y aquí lo que nos habla es según el mercado de trabajo, aunque esta perspectiva del mercado de trabajo, pues debemos de verla también en una perspectiva muy amplia, en donde no se limite solamente a la planta productiva, sino a todas las esferas del desarrollo. Bueno, la teoría curricular, ¿cuáles son sus implicaciones en la construcción de un plan de estudios? Algunas de las ideas tomadas también de un artículo de Ángel Díaz Barriga, también otro curricólogo, investigador emérito de la UNAM, nos dice algunos problemas de orden técnico. La problemática curricular es un discurso pedagógico que emerge para enfrentar la preparación para el empleo. Parece que ahí no hay mucha discusión, y habría que pensar en el empleo, como decimos, ¿no? No solamente el mercado
laboral en el sentido de la planta productiva, sino de otras esferas de los procesos del desarrollo. El debate contemporáneo nos habla de una perspectiva generalista contra el especializado. ¿Qué formamos? ¿Generalistas o se forman profesionales especializados? La reflexión sobre modelos de organización de planes de estudio que permitan organizarse a partir de una serie de problemas profesionales. Según las diferentes profesiones, se expresan en planes de estudio organizados según, y esto es algo que se observa, que está ahí presente, ¿no? Uno es por problemas profesionales, también las unidades integradoras en cada semestre. Esto yo podría pensar que es más propio de la UAM. Tramos curriculares en los que se busca integrar la información bajo un problema profesional. Predomina organización por asignaturas ante las dificultades que representa el currículum integral. Otro problema es los propios problemas que subyacen en la historia de la profesión, entre ellos su ligación al proyecto de la modernidad, la excisión de diversos saberes y la legitimación de un ejercicio profesional. Recuerden que aquí esto de la modernidad también es en un sentido crítico, la modernidad como industrialización, y nuevamente con esta carga ideológica de una educación productivista, eficientista, ¿no? Analizar la distinción que existe entre el saber profesional y el conocimiento disciplinar, que esta es otra cuestión que debe de estar muy presente. El saber profesional pues tiene que ser una síntesis, incluso de muchos de los conocimientos disciplinares. La tecnología por su naturaleza así es. Entonces esto también es motivo de un análisis, de una reflexión particular. Los estudios sobre educación y empleo han incorporado un lenguaje productivista que limita la comprensión del fenómeno pedagógico. Comprender las diversas críticas y autocríticas que los estudios sobre economía de la, que los estudios sobre economía de la educación se hacen respecto de su propia comprensión de lo educacional. Bueno, también en el artículo hay una fundamentación para derivar en este problema. Hay un enfoque económico de la educación en donde todo está orientado por objetivos económicos, ¿no? Y muy vinculado a este pragmatismo del que él nos viene hablando. Bueno, un elemento fundamental, y yo creo que esto está muy presente en los documentos de la reforma curricular, es entender a las profesiones en el contexto del país y la propia legitimación y la autonomía que puedan conformar una práctica profesional. Si ustedes ven en el fondo de estas ideas, pues nos está hablando del propio proceso de profesionalización de las profesiones. Bueno, finalmente nos dice Díaz Barriga en este artículo que la atención a estas situaciones son una condición para delimitar el papel que puede jugar la problemática profesional en la orientación de un plan de estudios. No es suficiente partir de un diagnóstico de necesidades demandado por los empleadores, sobre todo porque ya mucha de la educación superior está orientada a la planta productiva, a los empleadores, y a veces los empleadores no tienen una perspectiva, hablando de desarrollo sustentable, pues no tienen ni de sus principios ni de los objetivos propios del desarrollo. Están pensados más en términos de el beneficio propio, ¿no? Bueno, finalmente hablamos del diseño de un plan de estudios con dos elementos fundamentales. El producto, y el producto pues es lograr los perfiles de egreso que se proponen al inicio de un proceso educativo. De ahí que definir un perfil de egreso es fundamental incluso para el diseño, porque es el horizonte formativo, ¿no? Al final del proceso. Y el otro, pues, es el proceso en sí mismo, a través del cual se construyen los aprendizajes. Y este proceso se centra en la formación, pensamiento creativo, crítico, reflexivo e imaginativo, aprecio por los valores humanos, desarrollo de la inteligencia en situaciones complejas. Desde luego hablamos de inteligencia en términos de la creatividad, pero de la capacidad de resolver problemas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos formativos que no deben delimitarse a conductas observables? El profesor como guía,
facilitador, constructor de las experiencias de aprendizaje, se enfoca a la comprensión de las relaciones de los contenidos. Bueno, en términos muy concretos, hablar entonces de las fases del diseño es formular objetivos, elaborar perfiles curriculares, seleccionar estructuras y contenidos y la evaluación del proceso. Esto amerita una definición de desarrollo, perdón, de diseño. Y esto también ya es una conjunción de varias ideas desde nuestra perspectiva. Cuando hablamos de diseño, es una abstracción, representación estructurada y ejecución de un conjunto de acciones para lograr un producto que satisfaga ciertas demandas sociales, culturales y materiales en un contexto social determinado y con una visión de futuro. Parece muy ambiciosa esta definición, pero creo que es de utilidad. Y luego cuando hablamos de diseño curricular, desde luego, entonces nos referimos a esa abstracción, representación y elaboración estructurada de la síntesis cultural de las que nos habla Alicia, conforme a ciertas demandas sociales y criterios pedagógicos para la formación de los sujetos sociales que coadyuven en la construcción del desarrollo sustentable. Esta es una supersíntesis que de hecho está de alguna manera contenida en el documento 12 de la reforma del Instituto Politécnico Nacional y está fundamentado en autores ya conocidos como Esteves y Fimbres, entonces nada más es una representación esquemática. Debemos de partir de una fundamentación del plan de estudios que tiene que ver con referentes externos e internos. Fundamentalmente se analizan las fuentes externas, necesidades sociales y profesionales, análisis de las disciplinas y el enfoque. Y esto está prácticamente en la primera etapa de los esquemas de diseño curricular de la institución. Y esto nos va a llevar a elaborar un marco referencial y los lineamientos para el diseño. Entonces, esto pasa por un proceso de análisis y evaluación de las fuentes internas para elaborar el plan de estudios y obviamente teniendo en cuenta el marco referencial y los lineamientos. El diseño entonces del plan de estudios, definir objetivos, perfiles profesionales, seleccionar y estructurar contenidos, y esto es una parte que muchos de nosotros, cuando elaboramos un plan, nos cuesta mucho trabajo, y valdría la pena a lo mejor ahorita en la siguiente sesión dedicar algunos minutos para hablar de ello. Obviamente, pues también tiene que ver con todo la parte didáctica, los procesos en sí de formación y la evaluación del proceso. Bueno, en general en la literatura, ya desde las primeras corrientes teóricas, se habla de las fuentes del currículo, que forman parte de la fundamentación. Y desde luego los campos ocupacionales como uno de los elementos fundamentales. Pero los tres elementos son siempre partir de necesidades sociales en una perspectiva amplia, que no sea de la planta productiva. Si hablamos de los problemas socioambientales, de la idea de construir un desarrollo sustentable, pues estarían básicamente en esta parte la fundamentación. Desde luego los avances del conocimiento, el conocimiento avanza. El conocimiento no es absoluto, el conocimiento incluso de las ciencias naturales se ha visto también en permanente cambio. Y desde luego la teoría educativa, ¿sí? Hay distintas posturas teóricas sobre lo educativo, algunas hay cierto eclecticismo entre ellas, algunas pues defienden más su perspectiva, pero lo cierto es que en los procesos educativos, cuando no se comprende bien, eso es lo que sucede. Hay todavía un eclecticismo de posturas teóricas y de bases científicas con las que se elaboran los planes de estudio. Bueno, uno de los elementos fundamentales, entonces decíamos, es la elaboración de un perfil de egreso. Perfil que delimita el saber hacer y el ser del futuro egresado. Debe abordar las esferas intelectual, social, afectiva y psicomotriz alrededor de la construcción de estructuras conceptuales, fundamentalmente conocimientos. Obviamente también la adquisición de destrezas metodológicas y técnicas, el desarrollo de una conciencia y compromiso social sustentado en una ética profesional, así como el avance intelectual y el desarrollo de la autonomía y la creatividad del educando. De manera general, un perfil de egreso especifica conocimientos, habilidades, destrezas técnicas, actitudes y valores
con los que egresan los estudiantes, así como los campos o ámbitos de práctica profesional donde podrán desempeñarse. Bueno, entonces algo fundamental es la construcción del perfil de egreso, y este se construye en correspondencia con el estudio del contexto laboral y de las prácticas sociales propias de la profesión. Para ello es necesario conjuntar una visión humanista, científica y social, y esto pues no nos es ajeno, ¿no? Cuando estamos hablando de una de las áreas de formación, es fundamentalmente un área científico, social y humana que está presente en todos los planes de estudio. Pero debe de verse de manera integrada, y esto tiene que ver obviamente conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores. Esto ya suena redundante, pero pues lo vamos a ver reiterado en la literatura, ¿no? Bueno, un trabajo, una tesis doctoral, también muy ligada al Centro de Estudios sobre la Educación y la Universidad en la UNAM, es este trabajo de Isunza, que elaboró una estrategia para la definición del perfil de egreso. Y me llama la atención su tesis porque ella también propone tres aspectos fundamentales. Desde luego se fundamenta en la teoría curricular, destacando la parte de la historia de la institución y obviamente de los contextos en el que se desarrollan los planes de estudio, ¿no? El otro elemento que me parece también muy pertinente es la prospectiva, que se basa en el diseño de escenarios tendenciales de los campos ocupacionales o del desarrollo. Incluso a veces sería conveniente no tanto observar los escenarios tendenciales de los campos, sino las propias tendencias del desarrollo, ¿no? Y cómo esto está impactando la reconfiguración de las profesiones. Y otro de los elementos nos habla de la teoría de la actividad. Esta es una propuesta que nace de psicólogos rusos, en donde dice no solamente la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento es de utilidad en el análisis para construir un plan, sino hay un tercer elemento que es la actividad. Entonces, cuando hablan de la actividad, es centrar sus análisis en la actividad que está en el centro de la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Entonces, deriva esto en el análisis estructural de la actividad profesional y nos habla del análisis de las tareas terminales, para qué y el cómo. Y de aquí solamente quise, dado el poco tiempo que tenemos, que prácticamente ya son las 10, algunas de las ideas en torno a la teoría de la actividad. Desde luego debo decir que si nosotros nos fundamentáramos en la epistemología de Piaget, pues vamos a ver justamente que cuando se habla del desarrollo de las nociones, de los conceptos y en los seres humanos, pues prácticamente la acción es un elemento fundamental en su epistemología. Pero no solamente es la acción, sino también es la reflexión sobre la acción, sobre el efecto de la acción. Y valdría la pena algún día armar una conferencia en torno a la epistemología genética de Piaget, incluso vinculada a la teoría de los sistemas complejos, porque es donde se fundamenta Rolando García para hacer su propuesta. Bueno, entonces la relación sujeto-objeto mediado por la actividad. El sujeto es entendido como el portador de la acción, dirigida a una finalidad idealmente elaborada. El objeto constituye aquello hacia lo que va dirigida la acción, y el objeto no es necesariamente un objeto material, y aquí hay que tener muy presente esto, ¿no? La actividad humana se manifiesta de diversas formas. Cada forma de actividad humana constituye una relación universal con cada aspecto particular de la realidad y lo que resulta de esa realización y de sus formas de construcción del mundo de la cultura. Bueno, a mí me parece que esta idea pues son fundamentales también cuando estamos definiendo perfiles profesionales. Bueno, lo voy a comentar más adelante. Desde luego este es digamos, la propuesta actual, la formar por competencias. ¿Qué es una competencia? Nos preguntamos. Se dejó atrás la planeación por objetivos, que está muy vinculada con las teorías educativas conductistas. Esta es una tendencia a dejar el conductismo atrás
y hacer propuestas más del lado constructivismo, del constructivismo social y de la epistemología genética piagetana, en fin. Entonces nos habla de la capacidad de mover varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Movilizan, integran y orquestan conocimientos, habilidades y actitudes, tres elementos fundamentales. Esta movilización solo resulta pertinente en situación y cada situación es única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras ya conocidas. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento. Desde luego aquí hay dos referencias, Altet y Perrenov, que son de países francófonos, pero desde luego tienen una buena fundamentación en la epistemología genética de Piaget. Bueno, los cuales permiten determinar y realizar una acción relativamente adaptada a la situación. Entonces, las competencias profesionales se constituyen en formación, pero también merced de la navegación cotidiana del practicante de una situación de trabajo a otra, o de una situación, de una práctica profesional a otra, tendríamos que decir, ¿no? Y aquí lo que parece interesante es esto, ¿no? Que se construyen en formación. Esto nos debe de llamar poderosamente la atención, porque esto debe de implicar cómo se impactan los propios métodos de enseñanza-aprendizaje. Como estamos ya casi sobre el tiempo, quisiera irme un poquito más adelante y comentar esto. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, en el documento número 12, hace esta distinción con respecto a las competencias. Por un lado, el componente disciplinario, que incluye los campos de la formación disciplinaria y el ámbito de conocimiento básico y aplicado. Se asocia a competencias básicas y genéricas que involucran conocimientos y actitudes que se traducen en capacidades de análisis, síntesis, comprensión y evaluación. Entonces, lo que estamos viendo es una distinción de competencias, ¿no? Hay un componente profesional que se refiere a aspectos que distinguen una profesión de otra, como son sus marcos normativos, identidad, medios, lenguaje, instrumentos distintivos. Se asocia a competencias particulares que tienen que ver con el campo de actividad específico de una disciplina. Y desde luego un componente práctico productivo que incorpora los desempeños óptimos de actividades en las que se expresan las habilidades básicas para el desarrollo de tareas productivas e incluye competencias específicas asociadas a tareas. Esto del concepto de tarea también hay varios trabajos de países de habla francesa, Canadá, Bélgica, Francia, etcétera, en donde la tarea juega un papel fundamental y hay toda una conceptualización y atención hacia las tareas porque es un elemento fundamental para la formación de competencias. Bueno, entonces esto es lo que de alguna manera sintetiza lo que es el esquema general de diseño curricular en el nivel superior, en el documento número 12 de los documentos para la reforma, y nos habla de este esquema en 4 etapas. Tienen mucho que ver, obviamente, con lo que hemos venido diciendo, pero desde luego el documento lo presenta de una manera sistemática y con la perspectiva de la institución. Primera etapa se refiere al análisis de los referentes institucionales y el análisis de los referentes externos. De alguna manera hicimos ya hincapié en ello, pero habría que destacar cómo empieza, por ejemplo, el nuevo modelo educativo, que nos habla de las tendencias mundiales en 12 aspectos diferentes, ¿no? Incluyendo el desarrollo sustentable. Y obviamente también un elemento que debe de estar presente en todo proceso de actualización curricular es el Plan Nacional de Desarrollo, porque es el referente del modelo de desarrollo en el cual se suscriben los procesos educativos, que generalmente no sucede porque los procesos de rediseño o actualización curricular tienen periodos mucho más largos a los periodos sexenales, ¿no? Desde luego la definición de objetivos en relación con el campo ocupacional. El ingeniero arquitecto, por ejemplo, no solamente se ocupa del diseño arquitectónico, también el diseño de las ciudades y seguramente en otros aspectos relacionados.
El perfil de ingreso, que es un elemento fundamental, cuáles son los conocimientos con los que debe de ingresar el estudiante, pero fundamentalmente el perfil de egreso. Eh, ya nos referimos a él, y desde luego el perfil docente, que tienen que estar muy en armonía estos tres elementos: perfil de ingreso, perfil de egreso, perfil docente. Los objetivos curriculares por área de formación y competencias, y si es posible desde una perspectiva integrada, que ese es uno de los problemas de los que nos habla Díaz Barriga. Cuando están organizados los planes de estudio por asignaturas, la integración luego resulta un trabajo, primero como que difícilmente encontramos los agentes de la integración, y el trabajo de integración a veces no se ve claramente. La metodología de la enseñanza-aprendizaje, digamos la parte didáctica de los procesos. Metodología de la evaluación del aprendizaje, que constituyen básicamente la segunda etapa de un diseño curricular. Desde luego esto nos lleva a los programas de estudio, un programa de estudio que de alguna manera se expresa en el mapa curricular. Y aquí nuevamente insistir, eh, siempre que se están seleccionando las unidades de aprendizaje por niveles, se tiene que buscar en los criterios de articulación horizontal y de articulación vertical, que permita que la convergencia de los aprendizajes realmente den como resultado la formación del perfil de egreso, que ese es el producto al que queremos llegar, si es que queremos verlo así, no de esta forma tan material. Y bueno, la evaluación del currículum. Bueno, esta parte de la formación ambiental es una recapitulación, es un repaso de todas estas, eh, vamos a llamarle conferencias, cumbres, seminarios, que han discutido uno de los elementos estratégicos que se dieron a conocer como necesidad, como instrumentos para la gestión ambiental del desarrollo de Estocolmo, y que los debates y los distintos matices que el propio desarrollo ha ido adquiriendo, pues también la teoría sobre lo que debe ser la educación ambiental, que luego en Tesalónica cambió a una educación para el desarrollo sustentable desde la perspectiva de estas conferencias, pues tiene toda una trayectoria. Lo voy a dejar aquí y luego quisiera retomar la presentación, con algo que hemos venido haciendo en la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, que le da sentido al FORTAS, ¿no? A la Formación Tecnológico-Ambiental para la Sustentabilidad, pero que representa una síntesis o recapitulación de muchos de estos temas que hemos tratado de analizar a lo largo de estas tres conferencias. Gracias, muchas gracias, maestro. Sí, y bueno, pienso yo que este tipo de elementos sí debemos hacer realmente un trabajo concienzudo de reflexión y sobre todo pensándolo en las profesiones para las cuales estamos contribuyendo. Y bueno, este ejercicio, bueno, pues sí, muy probablemente ya muchos ya lo han iniciado, o quienes toman diplomado ya lo han realizado. Sin embargo, bueno, sí es menester que podamos ir trabajando en esto, ¿no? En irlo valorando, y sobre todo porque, bueno, una vez que haya alguna posibilidad de trabajar en los equipos de rediseño o quienes ya lo han estado haciendo, tienen que llevar esto como un marco orientador de lo que se hace en estos trabajos. Y bueno, yo no le pediría a quienes nos están acompañando que pues levanten la mano para hacer sus intervenciones. El maestro Alejandro Licea ya ha hecho algunos comentarios en el chat. Maestro, no sé si gusta usted tomar la palabra en lo que las demás personas igual van haciendo, eh, pues poniendo en sus reacciones la intención de intervenir. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, A usted, maestro. Gracias. bióloga Gaby. Sí, muchas gracias al maestro Santa María, a la bióloga Pilar y a todos los de la coordinación. Me parece que es un tema que lo explica muy sencillo, pero a la vez es muy complejo, ¿verdad? Esto de prepararse para realmente in- in- insistir en los alumnos y alumnas de la importancia que tiene la sustentabilidad. Muchas gracias.
Y por ahí mencionaba algo que decía incierto, el futuro hacia el 2050. Digo, lógicamente estamos a 27 años, pero pues se ve más que va a ser todo a distancia, seremos guías, facilitadores, orientadores, no los que grabemos sin chamba, los que estemos para aquellos entonces, ¿verdad? O los que sean docentes, pero es compleja la preparación para que a distancia dé resultado. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias. A usted, gracias, gracias, maestro. Sí, bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario de quienes nos están acompañando. Probablemente el maestro Francisco Javier Escamilla, o bueno, se abre el micrófono. Vamos a apreciar que puedan intervenir. Bueno, la maestra Guadalupe Colín, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Todos. Fíjese, maestro Octavio, que me deja muy preocupada, porque si es cierto, en la academia tenemos que estar muy atentos hacia dónde vamos, tener muy claros nuestros objetivos, pero también hay una preocupación muy grande, cómo ingresa el alumno. Algo que se ha visto en el seno de la academia es los alumnos que llegan a nuestra escuela. Estoy en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en la unidad de Camachalco, y la preocupación es, los alumnos no traen el conocimiento básico mínimo que se requiere, como es el uso de las escuadras. Entonces, a partir de ahí decimos, ¿cómo vamos a nosotros a forjar el conocimiento? ¿Cómo vamos a darles a ellos las competencias? Si tienen que eh, subsanar muchas deficiencias. Como lo mencionó ahorita el maestro, también pues el profesor, aparte de estar buscando todas las formas para que el alumno adquiera las competencias, también tiene el maestro que estar buscando el actualizarse para estar a la vanguardia en cómo generar esas competencias. Entonces, la tarea del docente es muy amplia y es mucha responsabilidad la que tenemos para seguir formando no solamente alumnos, formamos ciudadanos. Entonces, de ahí el compromiso de estar siempre, pues, estarnos actualizando y estar viendo, pues, el futuro que está próximo. Decimos ese 2050, ¿verdad? Pues a lo mejor ya no llego, pero, pero sí creo que tenemos que contagiar a las nuevas generaciones, los nuevos maestros que se están insertando al Politécnico, creo que tienen mucho que aportarnos, pero también nosotros a ellos. Eso sería todo. Gracias, buen día. A ustedes, muchas gracias, querida maestra. Y bueno, sería una siguiente intervención. Octavio, igual no sé si quieres hacer una intervención una vez que concluyamos este primer ciclo. Y la maestra María de Carmen Pérez Juan. Adelante, querida maestra. Hola, buenos días. Pues realmente yo también estoy preocupada. Yo estoy en el nivel medio superior y creo que la formación con la que están llegando nuestros alumnos vienen con varios vicios. De profesores no hablo de todos, pero creo que todos los profesores a nivel básico están teniendo una dependencia sobre el libro de texto de trabajo. Y bajo ese contexto nosotros tenemos muchas limitaciones porque traen muchos vicios al momento de aprender los chicos. Ya tienen mucho la idea de pasar y no de aprender. Entonces, eso para nosotros también es una limitación a nivel medio superior, porque como bien menciona la profesora de Tepepan, perdón, de Tecamachalco, es complicado porque tenemos que ir subsanando aquellas debilidades que traen los estudiantes para poder nosotros insertar la temática que queremos trabajar. Y desafortunadamente en el Politécnico también tenemos una desprofesionalización en términos pedagógicos. Creo que un grueso de los profesores que estamos en el Politécnico tenemos una formación especializada y ahí hablo de arquitectos, ingenieros, biólogos, médicos, dentistas, psicólogos, etcétera. No tenemos esa formación pedagógica o no somos pedagogos. Sí tenemos pedagogos en básicas o en humanidades, pero creo que como maestros de materias de especialidad nos está faltando esa parte. Y en muchas ocasiones tenemos la intención, pero en el Poli no se ofertan espacios que nos lleven de bolitas y palitos en la parte pedagógica allá a las estructuras de pensamiento y de integración más complejas.
que como bien menciona el profesor Octavio, es ahora la visión o el enfoque con el que tenemos que empezar a analizar los contenidos que queremos ofertar y la manera en la que debemos de analizarlos y de integrarlos. Entonces, pues realmente yo reconozco mis limitaciones, estoy trabajando sobre ellas, pero finalmente sí necesitamos como que ese acompañamiento. Y digo, desafortunadamente también a esto se suman las condiciones de trabajo. Muchos de los profesores que estamos tratando de involucrarnos en esta temática de rediseño, de actualización y demás, pues somos maestros de tiempo parcial, que tenemos toda nuestra carga frente a grupo. Y aparte le sumamos los interinatos para poder abonar o para poder conseguir o participar para una plaza o ganar horas. Y finalmente, la carga de trabajo también nos limita a veces en cuestión del desempeño que podemos hacer en lo de rediseño, porque son horas que sí nos generan una constancia, no nos generan un ingreso económico a diferencia de horas de interinato. Y cuando solicitamos la participación de maestros de tiempos completos, pues es difícil sacarlos de su zona de confort y romper sus paradigmas. Entonces, siento que a veces estamos como que amarrados de manos. Y concuerdo con la maestra Gaby en que pues tenemos que trabajar por la esperanza y no perder la fe, pero se vuelve complicado a veces. Perdón, gracias. A usted, muchas gracias, querida maestra. Y bueno, continuaría la profesora Tere Ortiz y ya después el maestro Maldonado. Adelante, maestra Tere, gusta saludar. Muchas gracias y buen día para todos. Es un placer escucharlos al maestro Octavio Santamaría con estas exposiciones tan, como él mencionó, también sintéticas, pero amplias, ¿verdad? Y con la intención de generar esa conciencia por la cual siempre ha trabajado. Y aquí nada más quiero centrar la atención en esta triada que él mencionó sobre el perfil de ingreso, el perfil de egreso, pero también el perfil docente. He escuchado a mis compañeros que me precedieron y muy de acuerdo con todos. Eh, Quisiera enfatizar en el papel que juega la participación de nuestros directivos. Cada uno dentro de nuestras unidades académicas tenemos diferentes problemáticas, obviamente, pero yo en donde centro la atención es en el interés de los directores de cada unidad académica, porque es ahí donde yo veo precisamente, como comentó la profesora Carmen en este momento, hace falta el interés, hace falta quizá la vocación en esta parte de sustentabilidad. Entiendo, por ejemplo, centro la atención en mi escuela directamente, ingeniería civil, formamos futuros ingenieros civiles y se ha dejado de lado el conocimiento, empiezo por ahí, pero también la intención de guiarlos hacia la visión sustentable en su formación. Esta pregunta la he hecho muchas ocasiones para mí, para mis compañeros docentes, pero ¿cómo guiar esta intención para poner en el centro de un plan de estudios como el de ingeniería civil la visión sustentable? Ha sido un reto enorme, ha sido motivo de muchas reflexiones, de muchas conversaciones también, de muchas intenciones, pero que vemos que no progresan, que tenemos esa parte de reto todavía, sí, pero también como obstáculo dentro de los propios directivos. Es aquí donde yo creo que tendríamos que encaminar, no sé, les pregunto directamente a la coordinación, capacitación, cursos intensivos, concientización dentro de los directores y futuros directores de las escuelas para que ayuden, porque siento que los maestros estamos trabajando sin ser escuchados, sin tener apoyo y por eso mismo sin poder avanzar en la visión para insertar la dimensión ambiental en los currícula de cada una de las carreras dentro de las escuelas a las que pertenecemos. Muchísimas gracias. Ya estoy dejándoles más tarea, lo sé, pero ahí es donde yo siento la fragilidad. Gracias, buen día para todos. A usted, maestra Tere, muchas gracias. Y bueno, pues continuaría el profesor Edgar Maldonado, querido maestro Maldonado de Sique. Adelante. Hola, buenos días a todos. Espero me escuchen. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, escuchando y viendo la información que desde
desde el diplomado Fortas, pues hemos estado trabajando y que, maestro Octavio, pues el trabajo que usted ha realizado junto con toda la parte de la coordinación, pues es muy grande. Y desafortunadamente, como ya lo mencionaron, si la parte directiva no se toma en serio esta implementación o este cambio que se está sugiriendo, va a ser muy complicado. Y yo les puedo mencionar como, como lo he vivido, como la parte práctica que yo lo he visto, porque he auditado unidades académicas, he auditado la DES, mañana voy a auditar la Secretaría Académica y veo cómo a todos los niveles, si no hay un compromiso para esta implementación en la currícula del desarrollo sustentable que ya viene desde el Plan Nacional de Desarrollo, pues va a ser muy complicado. Y yo no lo veo como, eh, yo no lo veo como, ya lo mencionaron, una preocupación. Más bien yo la veo como un reto y una ocupación que tengo y que cada que tengo oportunidad de participar en alguna actividad que apoye ya sea al nuevo rediseño curricular, al cambio en unidades de aprendizaje, a actividades que tengan que ver con la implementación del desarrollo sustentable, pues estoy trabajando. Hace ratito mencionaba la maestra María del Carmen que muchos de nosotros somos profesionistas de ciertas disciplinas. En mi caso, yo soy ingeniero químico industrial. Y y también, como lo mencionó, en mi caso, yo no soy ni siquiera medio tiempo. Tenemos horas de interinato que, como muchos de los que están aquí, hay ocasiones que tenemos que dar más de 25 horas frente a grupo, que eso es algo muy complicado para los que tenemos interinato, pero también con eso yo me he dado la tarea de capacitarme en la parte pedagógica, me he dado la tarea de capacitarme en la parte de las herramientas tecnológicas y con eso he podido aportar, en este caso a la ESIC y al instituto, con un seminario con este enfoque de desarrollo sustentable. Y mi recomendación para todos es de que nos preparemos. Digo, cada uno de nosotros tenemos, podría ser limitaciones, que yo no las veo así, yo siempre los veo como retos que uno tiene que ir superando, pero sí, si la parte de la coordinación tuviera la oportunidad, como lo mencionó también la maestra Mari Carmen, y lo mencionaron otras profesoras, de que los docentes que ya tienen tiempo completo se comprometieran más, porque en su circular 20 definen ahí sus tiempos que dedican a ciertas actividades. Para los que no saben, que seguramente algunos de aquí no lo saben, de 40 horas que tiene un docente de tiempo completo, únicamente da 12 horas frente a grupo y las otras 28 horas las distribuyen actividades que define el mismo docente. ¿Por qué no desde la administración definen un tiempo específico para que se haga ese rediseño curricular que en teoría debe de ser cada 5 años? Y que estos profesores de tiempo completo se dediquen ese tiempo y que también los que no somos de tiempo completo y que estamos interesados en participar, nos incluyan en esos trabajos, porque también cuando se hace el diseño curricular y se crea el equipo de la revisión del diseño y la creación, por ejemplo, de una evaluación del diseño curricular, pues ya se tiene un grupo, ¿no? En cada unidad académica ya se tiene un grupo muy especializado y es muy complicado que alguien más integre ese equipo. Entonces son muchas cosas que sí se deben de trabajar, pero lo que yo considero es de que cada uno de nosotros desde nuestra área podemos aportar y podemos ir trabajando para que, en este caso, los estudiantes que llegan con deficiencias, pues ir nosotros diseñando estrategias para que se pongan al nivel, porque no los podemos regresar a medio superior, de medio superior no los podemos regresar a la secundaria para que les enseñen a trabajar como uno quiere que trabaje, ¿no? Entonces, sería mi aportación y también mi pregunta para la coordinación y para el maestro Octavio, si han hecho propuestas desde la parte de la Secretaría Académica o desde la DES para que ellos vayan visualizando. Ya para terminar, les puedo compartir, por ejemplo, cuando hay
una certificación de alguna de las carreras que se certifican o se acreditan, más que nada, por ejemplo, en el CASEI. Ahorita lo que están haciendo, por ejemplo, es, tienen sus planes de estudios que ya están obsoletos, pero sí quieren que su carrera esté acreditada. Entonces yo lo que les comentaba, ¿por qué no hacen mejor el diseño, la actualización de de esa carrera o de ese currículo y ya después a la par lo acreditan? Y así estarían ahorrando recursos y estarían utilizando, o sea, estarían aprovechando el recurso humano que tienen para llevar o hacer dos cosas a la vez. Pero bueno, son de las cosas que están sucediendo y que desafortunadamente pues no tienen, creo, esa visión que probablemente podría apoyar a este desarrollo o a este involucramiento del desarrollo sustentable en la currícula. Gracias. Gracias a usted, maestro. Y sí, desde luego hay muchas tareas que sí tenemos que ir viendo cómo ir coadyuvando con ellas. Maestra Alicia Pineda, por favor, adelante. Sí, buenos días a todos. Un comentario, es comentario, maestros. He tenido la oportunidad de participar en algunos, diplomado, bueno, más bien como instructor en los diplomados de las generaciones en Fortas, y he visto, bueno, como dicen los maestros, buenas ideas de los profesores en los trabajos finales. Sin embargo, bueno, yo una propuesta, ¿no? En algún momento se me ocurre pensarlo de esta manera. En algún momento a nosotros nos dieron, no sé si ustedes por ahí, de los maestros que les tocó, cuando nos hicieron extensiva obligatoria, trabajar conocer qué era el trabajo de nuestras unidades académicas por competencias, ¿no? Porque nosotros el aprendizaje lo llevamos por competencias. Entonces se me ocurre con lo que estaba sucediendo ahorita, que si somos de tiempo completo, que si no somos de tiempo completo, que pudiera darse a hacer una propuesta de que se tomara, tener las bases de lo que es el desarrollo sustentable, cómo manejarlo en nuestras diferentes unidades de aprendizajes, tomar un curso, taller que fuera obligatorio para conocer por lo menos las bases, ¿no? Porque bien es cierto lo que dicen los profesores, no todos los maestros nos hemos interesado, o nos hemos dado la tarea, ¿no? En involucrarnos. Sin embargo, eso es algo importante porque es algo que se está viviendo dentro de nuestro país, en todo el mundo y nuestro propio entorno en el que nos desarrollamos, y creo que es importante que nosotros pues aportemos esas situaciones para una mejora, ¿no? Y una forma de hacerlo, pues creo que es como teniendo las bases. A nosotros como al alumno les exigimos una base, ¿sí? Tener conocimientos previos, pues creo que sobre el tema tenemos que tener los conocimientos previos, los cuales no todos los profesores lo tienen. Y es importante que lo tengamos para que pueda haber ese cambio que comenta el maestro Octavio, o bien ese rediseño curricular, porque se ha hablado de reestructuraciones, rediseños curriculares aquí en nuestros programas de estudio, en el plan de estudio de aquí de nuestro instituto en los diferentes niveles, pero sin embargo no se ha logrado llegar a un punto, ¿no? O sea, concretarlo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos ese conocimiento que menciono para poder ir aterrizando las ideas, ¿no? Como usted misma lo dice, maestra, y Gaby, y es muy importante o sea, que nosotros hoy en día, para que yo al alumno le pueda decir o inducirlo a que él se involucre, lo primero que tengo que hacer es yo docente poderlo saber, o sea, tener esos conocimientos para poderlos dirigir. Es mi aportación, maestra. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, querida maestra Alicia. Muchas gracias a todas y a todos quienes han intervenido. Octavio, ¿quieres tú, pues, Sí, puedo comentar algunas cuestiones. Por favor. Sí, bueno, definitivamente hay aquí algunas cuestiones que se salen de nuestro alcance de estas tres conferencias. Solamente comentarlo porque hasta cierto punto pues sí es una realidad, y eso es fundamentalmente cómo llega el perfil de ingreso, cómo llegan los chicos de la educación media a la educación superior. Y bueno, es que no sé si justificarlos un poco con esto de las tendencias hacia las que va pues, las propias
no quiero centrar esto en el asunto de los artefactos, las técnicas, las tecnologías, sino en general las tendencias en el uso de las nuevas tecnologías. Porque sí es grave, dice, es que los chicos no saben usar ni las escuadras. Yo estudié por allá de los años, ya se van a dar una idea de mi edad, de la educación media la estudié por ahí de los años 70. Y si no mal recuerdo, todavía nos enseñaron a utilizar la regla de cálculo. Ya no me acuerdo, pero todavía nos enseñaron a manejar la regla de cálculo, sobre todo en física y en algunas otras. Pero eso desapareció muy rápido, incluso en el propio ciclo donde yo me formé, porque ya para entonces las calculadoras de bolsillo pues eran muy socorridas. Y yo años después me encontré con un ingeniero que estaba muy molesto, un ingeniero petrolero, porque tuvieron un problema y un chico que acaba de egresar, tenían que hacer unos cálculos y al parecer ya se le habían bajado las baterías a su calculadora y entonces el ingeniero se enojó muchísimo con él porque le dijo, aquí está la regla de cálculo, hazlo con la regla, ¿no? Digo, estoy hablando también de ya hace más de 30 años de esta anécdota, ¿no? Y entonces, obviamente, pues el chico no sabía utilizar la regla de cálculo. Entonces, todo tenía que ser con la calculadora a mano. Creo que en el caso de la arquitectura, como ahora ya se dibuja por computadora y el AutoCAD y nuevas herramientas, seguramente los chicos son indiferentes a este tipo de cosas. Desde luego es un caso extremo, ¿no? El hecho de que no sepan utilizar las escuadras cuando la base de aprender matemáticas, pues está la aritmética y la geometría desde la educación básica, ¿no? Y es una de las primeras herramientas que nos pedían en la escuela, el juego de geometría, y aprender desde la educación primaria a utilizar eso. Entonces sí es un caso extremo, yo diría, ¿no? En donde, más allá de justificarlos por las nuevas tecnologías, que han entrado en desuso muchas formas en el caso de la arquitectura, que todo se hace por computadora, y no solamente de la arquitectura, ¿no? Pues, si no fuera por las computadoras, las tecnociencias y muchos de los avances del genoma humano y otras cuestiones pues, no hubieran sido posibles. Y ojalá estuviéramos hablando de eso, ¿no? De que creo que en cierta forma lo dice Piaget, pero en el campo de la tecnología esto es muy claro. El martillo, que fue una de las primeras herramientas compuestas que hizo el ser humano, sobrevive y se utiliza incluso tanto por la medicina moderna, el martillo, como por los astronautas, ¿no? En la estación espacial. El martillo sigue siendo una herramienta fundamental, en muchos de los campos. Claro, el martillo se ha especializado porque está desde el martillo y del cincel, que utilizó Da Vinci para esculpir sus esculturas y la delicadeza que eso implicaba, el martillo del médico o el martillo del albañil, en fin, hay una gran diferenciación y evolución de las herramientas. Pero lo cierto es que una de las características que coexisten estos instrumentos. Entonces, de manera análoga, yo diría, sí, así como el maestro se molestó, las escuadras, la regla de cálculo, la computadora y la calculadora ya prácticamente de mano, que a veces son los mismos celulares, pues deben de coexistir y de saberlos utilizar todos. Y ahí lo único que se me ocurre es una mayor integración entre la educación básica, media y superior. Y eso, pues sí, es un llamado de atención al sistema educativo nacional, ¿no? Para poner atención en estas cuestiones. El Instituto Politécnico Nacional, desde luego, tiene la ventaja de que tiene la educación media, y obviamente vinculada a la educación superior. Entonces creo que ahí hay más posibilidades de ir subsanando esto. Desde luego, para ciertas carreras, yo recuerdo que había algo así como cursos propedéuticos, ¿no? Incluso, sobre todo para las especialidades o maestrías. Yo recuerdo que algunos colegas de ciencias biológicas querían hacer maestrías más en química y entonces se dudaba de la formación del biólogo para hacer una maestría o doctorado dentro de la Facultad de Química. Y entonces les obligaban a llevar un curso propedéutico para digamos, nivelar el perfil básico que requerían para esas maestrías. Creo que eso todavía se sigue utilizando. Entonces, bueno, pues explorar los mecanismos,
pues para subsanar estas cuestiones. La otra cuestión que sí es necesario comentar, y eso lo hemos insistido siempre, es que sí, los profesores que están frente a grupo deben tener el dominio de su unidad de aprendizaje, pero también deben tener dominio de cuestiones de tipo pedagógico, didáctico. Entonces ahí hay dos elementos que deben de formar parte de su perfil, pero hay un tercero que no mencionaron ustedes, pero que yo también insisto, y es esto, como la profesora, es un poquito refiriéndome a lo que ella dijo, ¿no? Es que hay que sacarlos de su zona de confort, y sacarlos de su zona de confort es que desarrollen competencias, no solamente de saber, sino saber enseñar, y tener muy claro, que esta es la tercera, del papel que juega su unidad de aprendizaje en la articulación con los demás elementos de la malla curricular para lograr un perfil profesional. Y es ahí donde hay que sacarlos del confort, porque sí, yo enseño matemáticas y a veces ni siquiera orientada para arquitectos o para ingenieros o X, ¿no? Sino las matemáticas como si fuera a formar solamente matemáticos, ¿no? Y bueno, yo diría, los matemáticos también tienen sus especialidades. Bueno, eso desde esa perspectiva de que sí es muy importante el perfil docente que cubra estos tres elementos. Creo que también una de las cosas que ustedes han destacado de manera muy importante es el trabajo que tienen que hacer las academias, y que también es sacar a los profesores de su espacio de confort. Las tendencias del abordaje de la problemática ambiental, incluso ahora que he estado releyendo cuestiones del campo de la pedagogía, son campos multireferenciados, son verdaderamente espacios de convergencia de muchos saberes. Dicen los propios pedagogos, son multireferenciados. Y cuando uno se pone a analizar y ver estas cosas, pues la tendencia es ver todo desde la perspectiva de los sistemas complejos, cómo, cómo se estructuran los saberes y cómo están interdefinidos unos saberes con otros, y que nos ayudan al trabajo con esa tendencia hacia lo interdisciplinar, que también implica sacarlos de su zona de confort. Pero es una tendencia, ¿no? El que los propios problemas de determinadas profesiones estén ya prácticamente siendo parte de un sistema complejo, y como tal tienen que abordarse. Pero si los profesores que están participando en la formación de un determinado perfil solamente se encierran en su unidad de aprendizaje, en sus saberes del campo, pues difícilmente se va a lograr en algún momento tanto el interés como el dominio de una visión más interdisciplinaria, que no implica el dominio de muchos campos del saber, pero sí el cómo poder comunicarse con otros profesionistas, con otros campos del saber. Y desde esa perspectiva, sí lo he mencionado, creo que está en el diplomado y lo he mencionado en alguna de mis pláticas, es ahí donde Pablo González Casanova hace un llamado en poner atención en las nuevas ciencias y humanidades, porque las nuevas ciencias y humanidades sirven para analizar problemas aparentemente de diversos campos, pero que convergen en ciertas formas de cómo se presentan en la realidad, y por lo tanto en cómo podrían analizarse. Desde luego la teoría de sistemas es la más socorrida, pero también la cibernética, ¿no? Como sistemas sistemas que están compartiendo información, sistemas informados, informantes, sistemas de información, los intercambios de información, desde estas perspectivas, la propia psicología genética de Piaget, cómo están jugando estos nuevos saberes que todavía no son incorporados de manera explícita en los planes de estudio. No hay asignaturas como tales sobre de ellos, que no sería la propuesta, pero sí que estuvieran presentes de manera muy explícita en los planes de estudio. Porque, bueno, recuerden que, por ejemplo, la cibernética, el creador de la cibernética dice, vi lo que tenían en común las máquinas, los sistemas biológicos, los sistemas sociales, ¿no? Que es el asunto de la comunicación, cómo se comunican, qué se comunican, y en fin. Entonces ahí él habla de los isomorfismos. Hay ciertos isomorfismos en diferentes
vamos a llamarle prácticas profesionales en distintos aspectos de la realidad que pueden ser enfocados desde la perspectiva de estas nuevas ciencias, de estas nuevas ciencias humanidades, como dice Pablo González Casanova. Y en eso, pues es otra vez que las academias estén trabajando sobre ello, y eso implica sacarlos de los espacios de confort a muchos de los docentes, y eso se ve difícil, ¿no? Pero bueno, esta propuesta que ustedes hacen, si un maestro tiene 40 horas y 12 las dedica a dar clase, estar frente a grupo, pues hombre, 28 horas en donde pueda dedicar a un trabajo colegiado para ir analizando, discutiendo estos aspectos, creo que es una muy buena propuesta, profesor Maldonado, en donde pues se tienen que ir resolviendo, porque la coordinación politécnica para la sustentabilidad, y eso lo hemos insistido siempre, es coadyuvante de los procesos de formación como de inserción. Nosotros no somos la instancia que coercitiva, ¿no? Que dice hágase esto y se hace. No es como diría alguien, no es prescriptiva de la sustentabilidad. Y lo hemos insistido, tiene que ser una construcción colectiva. Entonces nuestro papel ha sido pues poner la panorámica desde estas distintas perspectivas, y tiene que ser un trabajo justamente de estos cuerpos colegiados, ¿no? De que los profesores dediquen tiempo a analizar y discutir estos aspectos, que estén orientados a la actualización o a los rediseños curriculares. Creo que en términos generales son algunas de las cosas que quería retomar, que como dije, se salen del ámbito de nuestras conferencias, pero que obviamente es parte de esta complejidad. Yo, como parte de mi presentación, quería darles los resultados de 3 estudios que hicimos cuando llegamos a esta coordinación politécnica para la sustentabilidad. Desde luego, el primero que realizó la coordinación politécnica fue un estudio exploratorio del estado de la inserción del desarrollo sustentable, y escogimos 3 carreras: ciencias biológicas, negocios internacionales y la de ingeniero arquitecto. Y en las 3 hay una inserción de cuestiones del desarrollo sustentable, pero de una forma muy heterogénea. Por ejemplo, en negocios internacionales, el desarrollo sustentable está como una unidad de aprendizaje en el área de formación institucional y está en el primer nivel, en contraste con la carrera de biología, que está en el área de integración y está en el último nivel, desarrollo sustentable. Y en el caso de ingeniería y arquitectura, el desarrollo sustentable está más bien a partir de ciertos principios del desarrollo en diferentes asignaturas. Se puede decir que no se habla de desarrollo sustentable como asignatura como tal, pero diversas asignaturas sí hacen referencia a sobre todo instalaciones sanitarias, bueno, y otras que ahorita no recuerdo, pero está mejor distribuida las ideas de desarrollo sustentable y en términos de una mayor articulación entre niveles y de asignaturas. No quiere decir que es el ideal, lo único que estoy diciendo en este momento, y tampoco que las otras estén mal. Ese es el hallazgo que hicimos, porque hay distintas perspectivas y matices de cómo entendemos la sustentabilidad y cómo debería estar en el plan de estudios. Entonces, lo que derivamos de ahí es, primero, darnos cuenta de que hay una presencia, pero hay matices en la concepción de desarrollo sustentable, sus principios y en el cómo debe de estar incorporado, y que es más lo declarativo en términos de articulación con otras unidades de aprendizaje y el impacto que debe de tener en el perfil profesional final, en el producto de la formación, y que es necesario discutir, porque sí, deben de tener esa libertad para decidir el cómo, la inserción, pero obviamente con un marco conceptual un tanto cuanto más analizado, discutido y compartido, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, también hicimos un estudio yo lo que detecté cuando analicé la oferta educativa del Instituto Politécnico Nacional era que cuando se analizaban las distintas licenciaturas y analizábamos los niveles y las unidades de aprendizaje que estaban por nivel, la propia asignación que se hace de las unidades de aprendizaje también dice mucho de qué tan tecnológicas o científicas son las licenciaturas.
Entonces yo establecí una nomenclatura derivada de la propia denominación que ustedes hacen en ciencia aplicada, ciencia básica, técnicas, tecnológicas, y entonces, conforme a la propia denominación y lo que se leía de estas, se hizo una distinción. Y a cada una les di un color. Y obviamente cuando uno ve coloreado los resultados de esos estudios, pues se ve que están algunas más cargadas hacia la ciencia básica, otras hacia la parte de ciencia aplicada. En fin, es también muy heterogéneo el enfoque que tienen muchas de las asignaturas que también valdría la pena analizar. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurrieron esos estudios? Porque estamos diciendo que lo que queríamos también conocer en estos estudios exploratorios era la concepción que se tiene de las propias profesiones, en el sentido de que al estar inmersas en el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Politécnico Nacional ser la institución rectora de la educación tecnológica del país, entonces, ¿qué tan tecnológicas estaban y cuál era la visión de lo tecnológico en las carreras? Entonces, también para orientar esta visión de lo tecnológico desde una perspectiva más amplia que permitiera la inserción del desarrollo sustentable. Bueno, ese fue el segundo estudio. Hay un tercero, pero ya me estoy otra vez abusando de estas cuestiones. El tercero, pues simplemente fue un estudio comparado, con base en los otros dos, en cómo estaban tomando al desarrollo sustentable. Bueno, ¿y esto por qué se los comento? Porque una de las líneas de trabajo para empezar a promover la inserción es partir de esto, del análisis de los planos de estudio de cómo está incorporado el desarrollo sustentable en las carreras. ¿Y cuáles son los criterios para saber eso? Y yo diría, ahora, con la idea de los 17 ODS, muy bien podemos establecer matrices de cómo identificamos a nuestras propias licenciaturas en si contribuyen o no a determinado objetivo del desarrollo. E ir haciendo estos cruces, estos análisis cualitativos de manera más fina, en términos de su relación ya por unidades de aprendizaje con los principios, incluso hubo una publicación de un evento a nivel internacional que hablaba de los criterios de sustentabilidad, y estos eran divididos en lo ambiental, económico y los sociales, y a su vez divididos en el diseño, el transporte, los materiales, la manufactura, el embalaje, el uso de productos y la disposición final. Entonces, hay criterios de ellos que se pueden muy bien establecer los cruces con los contenidos de las unidades de aprendizaje, con estos criterios que ya tienen más de 20 años publicados por ahí. Y obviamente los nuevos. Y no solamente eso, sino el camino que se ha dado en el ecodiseño, la innovación sustentable, la producción más limpia, la ecoeficiencia, etcétera, ¿no? Y paradigmas que ya están ahí presentes. Yo no encontré la química verde en ninguno de los programas, en ninguno, siendo que ya hay un instituto de investigación en química verde y hay toda una propuesta de la química verde en la Universidad del Estado de México, en coordinación con la UNAM. Bueno, en fin, esa es una de las primeras aproximaciones en términos de conocer el estado de la inserción, y a partir de ello, entonces, hacer una discusión un tanto cuanto más profunda de los propias, de la propia función de la formación y de las bases conceptuales un tanto mejor compartidas de lo que implica el desarrollo sustentable, sus principios y toda su base teórico-conceptual, porque como vimos, desarrollo sustentable tiene toda una trayectoria teórica desde la teoría económica, desde la economía y las ciencias naturales, la física, por ejemplo, la biología, y en fin, y se trata de recuperar todos esos discursos en términos de una propuesta, pues más sintética. Perdón, pero tenía que hablar de eso. No, al contrario, muchas gracias, maestro. Siempre complementan mucho estas intervenciones de los profesores. Querido maestro, doctor Ernesto Godínez, tienes la palabra. Adelante. Muy buenos días. Pues no quería dejar pasar sin hacer los comentarios que son a todas las intervenciones que han pasado muy estimulantes, y lo que yo veo de manera de mayor trascendencia es que efectivamente
este tipo de eventos traen a colación muchos otros temas, inclusive a veces con lo de las cuestiones de las horas y de las más fundamentales. Pero bueno, a partir de este evento que en particular es ODS o la currícula y medio ambiente, pues trae, ¿no? Creo que lo que podríamos sacar de trascendencia de este evento es que tendría que haber más espacios como este para efectivamente la problemática que se ha estado planteando, poderla platicar. Y esto de la cuestión de confort del maestro no es más que una cuestión de convencimiento. O sea, creo que las casi 50 personas que estamos ahorita, no estamos en desacuerdo, no tenemos desacuerdos en el sentido de que efectivamente podemos ver cómo ir entrando y ver dentro de nuestras horas, dentro de nuestra espacio laboral, cómo podemos aportar, cómo podemos ver que esto, y es a través del convencimiento, porque finalmente, si aquí se están planteando cuestiones educativas que va a formar personas que van a enfrentar la realidad allá afuera con una profesión y que eso va a cambiar su vida, va a cambiar la vida de muchas otras personas e inclusive va a mejorar en la cuestión del planeta, pues no hay argumento que pueda haber en contra, ¿no? O sea, creo que ese espacio de confort, efectivamente, venimos de un convencimiento, una ideología en donde si no me pagan más, no puedo trabajar más, si no hago un esfuerzo extra, si no hay algo extra, ¿no? Entonces creo que esa situación es a través de todos estos argumentos, todos estos conceptos que se han venido desarrollando, exponiendo en diferentes puntos de vista, desde punto de vista administrativo, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista humano, pero creo que estos espacios deberían ser inclusive periódicos y buscar precisamente de manera más frecuente. Ahorita fue lo del medio ambiente, pero es un tema nada más y todas las carreras y todos los maestros y todos los niveles, etcétera, pues tienen, como decía el maestro Octavio, pues muchas complejidades y necesitamos hablar de eso. Necesitamos que finalmente haya más espacios como este y yo los felicito y ojalá y se pudieran dar estos espacios desde nuestro modesta posición. Podemos ir a ayudar a promover, asistiendo, invitando, inclusive a ver si se pudiera con los funcionarios de qué manera promover este tipo de eventos. Y felicidades y muchas gracias, doctor Octavio, nuestra Gaby y toda la coordinación de sustentabilidad que nos da estos espacios para reflexionar de manera muy profunda acerca del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias, sí, sí. Y al contrario, gracias a todas y todos quienes han estado acompañándonos en estos, bueno, 3 días del ciclo de videoconferencias. Coincidimos, desde luego, con todas las intervenciones que nos han compartido. Y desde que es el hecho de que, bueno, es indispensable que actuemos y que tomemos algunos elementos para poder trabajar en ello. Y bueno, ciertamente, bueno, parte de lo que podemos ir realizando es pues, favorecer espacios de discusión y quizás más pequeños en torno a los elementos que se han tocado en estas 3 sesiones, bueno, pues podríamos pensar son más sintéticas que otros eventos, pero realmente, bueno, sabemos que traen detrás de sí toda una complejidad de reflexión. Desde luego no es sobre medio ambiente, todo es desarrollo sustentable, ¿no? Entonces ello es muy amplio.
Y bueno, pues lo que sí es menester que pensemos es que, bueno, pues esta información está disponible en la página de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. Ustedes conocen que aquí en esta página nosotros podemos ver en el menú de entorno educación e investigación está el acceso a los videos grabados. Entonces vamos a poder nosotros consultar esta información. Estas tres conferencias están grabadas, están disponibles en este espacio de YouTube. Y bueno, pues la idea es que ustedes puedan emplearlas, ¿no? Poder instalar mecanismos que permitan la revisión de parte de estos materiales, si no es de todos completos, quizás con equipos pequeños, ¿no? De la propia academia o de los propios equipos de rediseño y sobre todo para nosotros es muy importante que la gente que está al frente de estas actividades sea sensibilizada y ello respalde el trabajo que están haciendo muchos de los docentes que están preocupados y ocupados, formándose y tratando de entender de la teoría curricular, que como bien han comentado, pues es algo muy difícil para quienes fuimos formados, ¿no? En un área tecnológica. Entonces, ciertamente, pues necesitamos dedicar tiempo a formarnos, a trabajar en este esfuerzo y bueno, pues los instrumentos están ciertamente, pues la cosa es buscar espacios para nosotros mismos ser los promotores. Debemos ser muchos más, ¿no? Los que promovemos este trabajo de discusión y de reflexión. Pero bueno, la información ahí está. Y bueno, no quisiera abundar mucho más en esto. No sé si Octavio quisieses hacer algún comentario de cierre. Ya nos quedan 2 minutos. Entonces, bueno, pues te dejo la palabra por si quieres cerrar. Bueno, gracias. Bueno, y aprovechar este espacio simplemente para agradecer las palabras de todos, su participación, el que hayamos compartido estas 3 conferencias. Sí, yo ya estoy viviendo plenamente la tercera edad y si la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad así lo dispone, pues mientras mi cabeza siga funcionando, pues seguramente participaremos en algunos otros eventos, desde luego. Yo espero que si me funciona bien la cabeza por otros 10 años, pues cuando menos dure dando lata por ahí otros 10 años. Entonces, muchas gracias por escucharnos y pues ojalá podamos seguir participando. La otra es, pues simplemente que yo cuando empecé a trabajar en el Instituto Politécnico Nacional, que ya son más de 10 años, traía en la cabeza la idea de que hay una crítica muy fuerte a la educación tecnológica, porque obviamente en el ideario de muchos ambientalistas, pues la culpable es la tecnología y en buena parte la ciencia o la ideología que está detrás de la ciencia y la tecnología que lo soportan, los valores. Y más bien habría que trabajar sobre ello. Y la otra crítica fundamental, no solamente que eran responsables, sino que lo poco que se había avanzado en el campo de la educación era aquella educación que estaba muy asociada a la innovación de la industria del medio ambiente, que era en la lógica de remediación. El agua sale contaminada, pues hay que formar ingenieros ambientales que sepan diseñar plantas para el tratamiento de las aguas residuales. No es esa lógica la que estamos proponiendo desde la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. De ahí que nos hagamos una serie de preguntas para tender hacia una formación que siga los lineamientos de todos estos debates en torno, primero, a la educación ambiental, la educación para el desarrollo sustentable y un concepto que se acuñó por un consorcio de universidades que es la ambientalización curricular y que apunta hacia una formación integral que no está centrada solamente en las cuestiones instrumentales, ¿no? Sino una formación integral de los sujetos. Y bien lo puntualizó una de ustedes, profesoras, no ahorita no recuerdo su nombre, pero lo dijo. Y es ahí en donde tenemos que insistir. Tenemos que diferenciar la formación tecnológico-ambiental para la sustentabilidad de en una lógica en la que participamos en la construcción del desarrollo sustentable o en los escenarios deseables del desarrollo desde la perspectiva de nuestros países, y no necesariamente en estas carreras que surgen en la lógica todavía de la remediación, ¿no? Sino de la prevención y la de la construcción de escenarios deseables. Con eso quiero terminar mi intervención y nuevamente agradecerles su participación.
y aquí estamos. Muchas gracias, maestro Santamaría. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Y bueno, pues esperemos que este legado que finalmente el doctor Héctor Mayagoitias Domínguez, que ya no está físicamente con nosotros, pero bueno, aquí estamos viendo una de sus principales prioridades desde que él tomó el programa militar después de la coordinación politécnica para sustentabilidad. Esperemos que sepamos darle continuidad como uno de sus grandes legados para el Politécnico. Entonces, nuevamente, gracias. Estamos en comunicación. Esperamos que todas y todos se hayan podido registrar en la liga que compartimos en el chat. Y bueno, pues estaremos en comunicación en próximas semanas. Y nuevamente, muchas gracias. Damos por concluida esta sesión. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.